adquirido a lo largo del desarrollo de las cápsulas, ¿ya? A través de un breve cuestionario. Y después de eso yo les voy a presentar el formato de evaluación, cómo vamos a trabajar, cuál es la evaluación, la vamos a revisar punto a punto. Y después les voy a dar un tiempo para que empiecen a desarrollar esa evaluación por si les generara alguna duda lo que tienen que hacer, ¿ya? Entonces, el objetivo de hoy día básicamente es presentar los lineamientos sobre lo que vamos a evaluar, pero también recuperar ciertos conocimientos previos necesarios para el desarrollo de la guía. Esta es la actividad inicial, van a poner como título recuperando lo aprendido y no van a poner el paréntesis, solamente el título, recuperando lo aprendido, y en sus cuadernos van a anotar solo las respuestas. ¿Es necesario anotar las preguntas? No. No, solamente las respuestas, ¿ya? Entonces, pregunta, ¿de dónde van a sacar las respuestas a estas preguntas? ¿De Google? No. ¿Del libro? No. ¿De las cápsulas? De las cápsulas. Y si estaban en las cápsulas, ¿dónde debería estar esa materia? ¿En el cuaderno? Claro. Entonces, todas las respuestas a estas preguntas deberían estar en sus cuadernos. Si no están en sus cuadernos, van a tener que ingeniárselas para responder. ¿Ya? Entonces, a partir de ahora, tienen 20 minutos para responder estas preguntas. Si tienen dudas, prenden su micrófono y me preguntan. Bueno. ¿Se anotan las preguntas? No. No. Solamente No. las respuestas. No, I don't. Comiencen No a trabajar. No. Bueno. Si tienen alguna duda, prenden su micrófono y me preguntan. Profe. ¿Quién habla? Profe. Yo, la Sofía. Sofi, dígame. La Sofía. Que en la tablet me está quedando 6 de batería. ¿Y no tienes cómo conectarla? O sea, sí tengo, pero puedo estar parada. Como te sea más cómodo a ti, pues, Sofi. Oh, no. Tampoco tengo un alargador. Profe. Trata de solucionarlo lo antes posible, porque si no se te va a apagar. Pero mientras déjala cargando mientras hace la respuesta, pues. Pues ahí tendréis por lo menos Y 20 la deja ahí minutos para con cargar. alto volumen para que escuche. Es que ya voy a estar cargando por mientras. Profe, Si no, ¿Quién me habla? ¿en qué parte es en qué parte hicimos esa cosa de narrar? Que eso estoy buscando, pero no me Debería acuerdo. ser la clase número 1 de la La unidad de los- 1. Clase número 1. Ah, ¿La de Usain Bolt? No, después de Usain Bolt. entonces sería la clase número 2, Sí, que es en de el los fondo es como la cápsula 2. textos informativos. No, tienen que buscar textos narrativos. Les voy a les voy a mostrar el Power donde aparece. Creo que sí lo tengo, a ver. profe, va a terminar responde preguntas, son 20 minutos, ¿cierto? Sí, Entonces terminar como a las 2:50, sí, son como los 2 minutos. O sea, 20 minutos. Profe. ¿a qué hora termina la clase? No, en los 20 minutos acaban como a las 2:50. Claro, es como las 2:50, sí. Ya, ustedes van a escuchar a las 2:50. ¿Y a qué hora va a terminar la clase? A la hora que corresponde, ¿A las 3:30, sí. ¿Quién me habla? El Agustín. Agustín, dígame. ¿Qué pasa si solo he visto hasta la cápsula 3? Creo que podría responder hasta las 4 o 5 de las preguntas. Ahora, si tiene, según conocimientos generales, ustedes deberían poder responder todas las preguntas. Ok. ¿Ya? Profe, creo que yo también, no me acuerdo muy bien, pero por lo que yo escribí, también llegué a la clase 3, pero
creo que he hecho más. Chiquillos, son 11 cápsulas. ¿Son 11? Creo 11. que he hecho más, sí. Yo he hecho Yo me 11. acuerdo que he hecho más, pero otras eran en el libro. Yo las hice todas. Me siento como Claro, pues hay un unas que dios. son las actividades del libro y hay otras que son materia, por eso las de la materia son las que les sirven para responder esto. Yo anoté todo. ¿Profe también se está grabando el audio? Sí. Ah, con razón. Recuerden que cuando están trabajando, si no tienen dudas, de mutear sus micrófonos. Profe, Dígame. donde está escrita la materia, la que escribimos el otro día, eh, eh, donde dice cuál es la utilidad de la narración en la vida real, lo mismo que dice como la segunda, Léame lo que dice. dice, la idea de narrar nace de la necesidad humana de contar o expresar las cosas vividas en el día a día como un proceso de pertenencia social. Ya, entonces, ¿cuál es la utilidad de la narración en la vida real? ¿Contar? Es contar o expresar las cosas vividas. Perfecto, esa es la respuesta. Ah, ok. Gracias, profe. Profe, Dígame, Abraham. ¿usted sabía que ahí también había otra página de tareas que era Drive? Sí. Era otro método de trabajo. Las de Drive son las mismas Son las mismas del Google Classroom. ¿Son las mismas? Sí, la misma. ¿Cómo van? ¿Alguna duda? No. Y profe, pero son las mismas de lenguaje. ¿Y de todas las asignaturas son las mismas? ¿O eso no sabe? Son las mismas. Deberían ser las mismas que subieron a Drive que después se subieron a Google Classroom. Muchas gracias.
Profe, Dígame. la pregunta 2 dice, ¿cuál es la utilidad de la narración en la vida real? Pero ¿a qué se refiere? Así como... ¿Para qué sirve? ¿O para qué se utiliza narrar en la vida real? Ah, ya. Gracias, profe. De nada. En serio. Ya pasaron los 10 primeros minutos. No. Profe, Dígame. ¿cuáles son los elementos narrativos? Los elementos narrativos son narrador, personaje, acontecimientos, espacios. Esos son los elementos narrativos. Entonces te Gracias. preguntan de esos, ¿cuál es el más importante? Ok. Profe, Dígame. ¿qué son los personajes narrativos? Los personajes. La pregunta es ¿qué son? ¿O cuáles son? No, pues ¿qué son? ¿Qué son los Ah, personajes? Como elemento. claro. Gracias.
Quedan 6 minutos. Profe, Dígame, es que me voy a tener que ir. ¿quién habla? El Santi. ¿Qué pasó, Santiago? Que me siento mal un poco. Se supone que esta clase va a quedar grabada, Santiago, así que después revísala y cuando nos veamos de nuevo conversamos, ¿vale? Ya. F, Santi, F. Cinco minutos. Profe, ¿me puedo saltar la pregunta que no entiendo? Bueno, ahora sería importante que me la preguntaras. Ah, ¿Cuál es la que no entiendes? eh, bueno, que ahora voy en la 7, pero la 5 es cuáles son los elementos básicos de una narración y estaba buscando la clase pasada y... Ya sáltatela, yo voy a dar la respuesta. Pero ok. la dije hace un momento atrás cuando le respondí al Agustín. Sí, es que estaba contestando las 6. ¿Ya? Entonces No, pero ahí lo revisamos, dale, no, sáltatela. no pesqué mucho atención a eso. Profe, me puedo saltar la C, igual que no la entiendo mucho. No está el profe. Qué cansancio, boludo. ¿Qué le pasa al profe? No sé, a lo mejor fue a buscar agua. Oh, yo también voy a El ir a profe buscar se agua. fue. Oye, el profe no está. Yo voy a ir a buscar agua. No. No solo está la presentación. No, el profe fue a buscar algo. La Mariana dijo Mariana fue. cuando manda reunión. Entiendo que. Uva. ¿Dudas? ¿Dudas? No, Yo sí, No, profe. profesor. Profe, no entiendo la 6. Te están preguntando qué son los personajes, cómo se definen, cómo me podrías decir qué son los personajes y cuáles son los tipos que existen. Ya, gracias. 2 minutos. Profe, Agustín. esto
lo tiene que ver usted, así como que lo tenemos que entregar. Lo de la respuesta a estas preguntas, Sí, no lo vamos a revisar juntos. ok. Profe, se me salió. ¿Se salió qué cosa? Se me salió la clase. XD. Pero pudiste entrar de nuevo, supongo. Sí, por eso estoy acá. Ujú. ¿Tuviste mucho rato desconectado? No, como menos de un minuto. Vaya. Ya, revisemos juntos. Para los que no han terminado, para que terminen de completar. Bueno, ¿Ya? Entonces, voy a dar las respuestas a las preguntas lo más breve posible y ustedes van a ir completando su respuesta. Si hay alguien que me quiera ayudar con alguna respuesta, ideal, ¿ya? ¿puedo hacer la 1, profe? Ya, entonces, Abraham. No, yo, el Ale. Ah, Alexander. Yo quiero hacer la Entonces, Alexander, ¿qué es narrar? Contar algo que ha sucedido realmente o un hecho. Ya, perfecto. Entonces, narrar es contar algo que ha ocurrido en un lugar y en un tiempo determinado. Yo me bajo con el libro. Yo quiero hacer la tuya. ¿Ya? Profe, ¿puedo ir al baño? Obvio. Rígido. ¿Todos tienen la respuesta 1 entonces? Sí. Sí, profe. Es Seguimos entonces. Almendra, ¿tú vas con la 2? Sí. Ya. ¿Cuál es la utilidad de la narración en la vida real? Contar o expresar las cosas vividas en el día a día. Perfecto. Entonces, la utilidad de la narración en la vida real es contar las cosas ocurridas o vividas en el día a día. Contar las Profe. cosas. Dígame. Yo puse para comunicarse la persona ocupada. No, espera, no, sí me equivoqué. Puse cualquier cosa. Entonces, la respuesta es contar experiencias o situaciones vividas en el día a día. Vamos con la 3. ¿Hay alguien que tenga la respuesta 3? Creo que Yo. ¿Quién es yo? El Nico. Nicolás, ¿cuál es el elemento narrativo más importante? Una historia que contar y una persona que la cuente. No. Eso no era... A ver, Nico, la respuesta que tú me diste... escúchame. El narrador, Sí, el elemento más importante del mundo narrativo es el narrador. ¿Por qué? porque es el que narra la historia. Claro, porque es el que presenta lo que ocurre en la narración. Esa la puse en la 5. Profe, Au, yo puse el narrador porque sin él no hay nadie que narre. perfecto. Está bien también. Entonces, el elemento más importante es el narrador, porque sin él no sabríamos qué es lo que ocurre en la narración. Eso como básicamente. Vamos a la 4. Acuérdense de mutear su micrófono porque escucho a alguien conversar. Pregunta 4. ¿Cuál es el rol o la misión que tiene el narrador? ¿Quién me podría dar la respuesta? Narrar la historia. Narrar la historia. O Ya, narrar el. la historia. Yo Dejémoslo ahí. mismo puse narrar la historia. Narrar la historia. Ese es su rol. Eso es lo más importante. Narrar la historia. Cinco. ¿Cuáles son los elementos básicos de una narración? Yo, profe, por favor. Abraham, No, otra vez yo. ¿yo quién? Alexander. El Ale, sí. Alex, ya. ¿Cuáles son los más básicos? El narrador, los ¿Ya? personajes y el argumento. Ya, Las anécdotas. Anécdotas es narrador, personajes Acciones. y acciones. 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 el narrador, personajes y Acciones. acción.
Siguiente. ¿Qué son los personajes narrativos? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Qué son los personajes narrativos? ¿Nadie? La doy yo entonces. ¿Son elementos de una narración? Porfa. Ya es un elemento, sí. Entonces, ¿qué son los personajes narrativos? Son seres creados por el autor. Anoten ahí, seres creados por el autor. Seres creados por el autor. Seres creados por el autor para realizar las acciones narrativas. Seres creados por el autor para realizar las acciones narrativas. Seres creados por el autor para, ¿qué dije ahí? Para Realizar las realizar acciones. las acciones narrativas. ¿Y qué tipos existen? Hay dos. Profe, para realizar. Las acciones narrativas. Las acciones narrativas. ¿Y qué tipos existen? Existen los personajes principales. Ah, principales. Principales y secundarios. Exacto. Existen Los- entonces los personajes principales y los secundarios. Juré que había otro. Hay otro más, También los fugaces. Esporádicos, no sé. los Los esporádicos. fugazos. También hay otro. Existen los personajes principales y los secundarios. Esos son los que vimos en las cápsulas. Existen los personajes principales y los secundarios. Vámonos con la pregunta. ¿Esa era la Dígame. 7 o La- la... Esa es la 6. Profe, profe, Dígame. mi tablet cargó hasta la 11 batería. Pero Sofi, ¿y no tenía ninguna posibilidad de trabajar así como sentada en un sillón al lado de un enchufe? No, ¿En lo una único, silla? yo tengo, lo único, yo estoy, de hecho yo me fui por un tiempo, bueno, y estoy que no me alcanza el cargador, no me alcanza el cargador ¿Ya? a la mesa del escritorio. Pero por último, siéntate. Sofi, Mira, escúchame, Pero siéntate en escúchame. una silla, po. Lleva la silla al lado del enchufe, lo más cercano que pueda ahí. Siéntate y pon la tablet en las piernas. ¿Y cómo hago ¿Tú no los tienes cuadernos? computador? Escribes con el cuaderno en la mano, pues. ¿Pero qué ¿Cómo voy a pasa? hacer con- Sí, ¿y tú no tienes computador? si tengo? Y cuando estoy ocupando otra cosa. Una zapatilla, un adaptador. Profe, Dígame. Delante Hago eso lo no posible. estoy conectada por el celular porque delante se me... No sé qué le pasó al computador, que me salí, entonces ahora estoy conectada por el celu. No importa, igual está bien, se pueden estar conectados con el celular. Ya, seguimos. Vamos a la pregunta 7. ¿Cuál es la diferencia que existe entre los acontecimientos principales y los secundarios? profe, ¿Almendra? tengo que ir a almorzar. Tienes que ir a almorzar. Sí, Anda a almorzar y deja funcionando mientras tanto esto, pues después te conectas de nuevo. ya. ¿Ya? Profe, Entonces, ya sé la pregunta, creo que ya ¿ya sé cuál la es? respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Creo que uno es menos importante que el otro. Exacto. Las acciones o acontecimientos principales son las que le dan forma a la historia y las secundarias son de acompañamiento. Esa es como la diferencia. ¿Ya? Entonces, las es como principales, el inicio de desarrollo. claro, las principales son las que dan forma a la historia y las secundarias las acompañan. Las principales dan forma a la historia y las secundarias las acompañan. Las principales dan forma a la historia y las secundarias las acompañan.
¿Vamos a la 8 entonces? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí. Vamos a la 8. No, Dice, sí. ¿para qué? ¿Quién no ha terminado la 7? Vamos a la 8 entonces. ¿Para qué existe la estructura narrativa y por qué es importante? La estructura narrativa existe para dar forma a la narración y es importante porque sin ella no sabríamos en qué orden ocurre la historia. Entonces, como para guiarse, Claro, la estructura narrativa sirve para guiarse, para saber el orden. para saber el orden. Entonces sirve para guiarse, para saber el orden. Sirve para guiarse, para saber el orden. ¿En qué van los hechos o no? Claro, en qué van los hechos, perfecto. Y saber el orden en qué van los hechos. Sirve para guiarse y sirve para saber el orden en que van los hechos. Para saber el orden en que van los hechos. Vamos a la 9 entonces, que está un poquito más larga. Bueno. 9. ¿Cuáles son las partes de la estructura narrativa? ¿Quién se las sabe? Nadie se la sabe. ¿No? Ya, entonces, introducción o situación inicial. ¿Puede repetir? Introducción o situación inicial. Después viene complicación. Complicación. Después viene desarrollo de la historia. Profe, me perdí. La primera es situación inicial, creo que dije, o introducción, parece. Dijo introducción o situación inicial. Esa es la primera. Sí, dijo las dos. La siguiente era complicación. Sí. La siguiente es complicación. Después viene desarrollo de la historia. Y desenlace. Y desenlace o resolución. Oh. Esas son las partes de la estructura. Profe, dos cosas. 1. Ay, concho. Profe, Sofi, dígame. que vamos a tener. Vamos a tener chido. Así vamos a tener. No, todavía no, cuando regularicemos el tema de las clases online puede ser. Y vamos a tener, ¿cómo se llama? El Break, cuando Sí, encuentre bueno. una manera de hacer un break online. Para eso está el Instagram. ¿No? El Club Penguin. Entonces, seguimos. Van a dejar un segundo su cuaderno de lado y ahora necesito que me presten atención porque vamos a hablar de la evaluación. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Comienzo? Sí. Ya. La pregunta que yo podría hacer inicialmente es ¿por qué yo hago que ustedes se acuerden de estas cosas y respondan a estas preguntas? Y la respuesta es muy fácil y muy obvia. Es porque todo lo que yo les pregunté o todo lo que revisamos a través de estas preguntas va a ser revisado o va a ser evaluado dentro de este trabajo que tienen que hacer, ¿ya? ¿Cuáles son las características principales de esta evaluación? Primero, que la evaluación es un trabajo de tipo individual, o sea, lo tienen que hacer cada uno por su cuenta.
No lo pueden hacer en grupos, ni pasarse respuestas por internet, ni nada por el estilo. Yo creo y confío en ustedes, ¿ya? Pero sí van a poder hacer lo siguiente, van a poder recibir ayuda de sus papás, de sus hermanos mayores o cualquier otro adulto responsable que quisiera ayudarlos. Entiéndase abuelitas, tías, primos, primas, etcétera, ¿ya? Se tiene que utilizar también, o van a poder utilizar en el desarrollo de este trabajo, el cuaderno de lenguaje con los apuntes que ustedes han tomado de las cápsulas que están en Google Classroom, ¿ya? O sea, pueden ver la materia para responder. Y también van a poder usar Internet para la búsqueda de la información que necesiten encontrar, algunas definiciones que no tengan muy claros, o también significados, definiciones, revisión de ortografía, etcétera. Entonces, el trabajo es individual, pero sí se pueden apoyar de estos tres elementos. ¿Estamos claros? Clarísimo. Sí, profesor. Profe, ¿me va a mandar Sí, profe. claro, Sofi, esta tarea? ¿cómo? ¿Usted va a mandar esta evaluación? Cuando termine de explicar van a saber Sí. todo, ¿ya? Déjenme terminar y Ya. le voy a responder todas las Está dudas grabado. al terminar. Seguimos. Esta evaluación tiene nota y la respuesta es sí, ¿ya? Eso no significa que automáticamente esa nota vaya a ir al libro. Yo la necesito más que nada para saber si ustedes, primero, están haciendo lo que yo les pido, están completando las cápsulas y están entendiendo lo que les estoy enseñando. Entonces, todas las personas que no han visto las cápsulas o no han terminado de hacer las cápsulas, es primordial que lo hagan, porque nosotros esta semana vamos a avanzar con materia nueva. Esta es la única clase que le voy a destinar a esta evaluación. Usted después va a tener que correr por cuenta propia. Entonces, si usted no ha hecho las cápsulas, probablemente hay muchas cosas que no va a entender de la guía. Así que tarea 1, terminar las cápsulas. Tarea 2, tener los apuntes en el cuaderno. Y tarea 3, hacer la evaluación. ¿Ya? Seguimos. ¿Cómo va a ser la evaluación? La evaluación es una guía estilo, o es una prueba estilo guía. ¿Qué significa esto? No es una prueba de alternativa solamente, sino que hay muchas cosas que hacer, hay muchas actividades que desarrollar y todas fueron hechas en alguna cápsula que hicimos en clases. O sea, todas las actividades que están dentro de la guía las hicieron al menos una vez durante las cápsulas. Entonces, por eso es importante que hagan las cápsulas antes, ¿ya? Van a tener que hacer el desarrollo de esta guía en el cuaderno o directamente de la guía impresa, pero también pueden usarla en archivo Word. ¿Qué significa esto? Ustedes van a bajar la guía cuando yo les diga dónde tienen que buscarla y la pueden rellenar en Word, no hay problema. También la pueden desarrollar impresa, o sea, la imprimen y la escriben a mano, o pueden escribir solamente las respuestas en un cuaderno. Cualquiera de las tres opciones es válida. ¿Se entiende? Se entiende bastante bien. Sí, profesor. Seguimos. Sí, profe. Una vez que terminen la guía, una vez que la desarrollen, ya sea en su cuaderno a mano, ya sea en la guía a mano o ya sea en Word, me la van a tener que mandar a mi correo electrónico en un plazo que les voy a entregar yo, en una fecha y un día en particular. Entonces usted hace la guía, la termina y me la manda a mi correo. ¿Cómo me la va a mandar? Si lo hizo en el cuaderno, me la tiene que mandar a través de fotografías que sean claras, donde se note con detalle las respuestas y toda la respuesta, obviamente. Si lo hace en una guía que imprimió y la escribió a mano, lo mismo, me manda las fotos que se vean claras y que tenga una letra clara también, obviamente. Y si la hizo directamente en el Word, me manda el archivo Word por correo, ¿ya? Profesor, dígame. ¿Qué día se la tengo que entregar? Ahora les voy a dar la fecha. Ah, bueno. ¿Ya? Que esto se anota en el cuaderno. ¿Cuándo me tienen que entregar la guía terminada? El jueves 14 de mayo hasta las 12 de la noche. Y ese día me la tienen que mandar a mi correo, que es el que aparece ahí, profeoferman con 2n@gmail.com. Anoten estos datos en su cuaderno y seguimos con la presentación. Profesor, ¿Nico? ¿no podemos mandársela simplemente a Classroom? No, necesito que me lo manden al correo porque tiene que quedar porque pueden copiar. No, y también tiene que quedar archivado. Profesor, yo le saqué un pantallazo a la imagen. Pero igual tienen que anotarlo en el cuaderno. Ya. Ya lo anoté y le saqué un pantallazo. Está bien. 2 minutos y seguimos.
¿Ya? ¿Estamos listos? Yes. No, profe, espérame. No, todavía no. Lo espero, lo espero. Bueno. ¿Ya? ¿Seguimos? Sí. Poco, profe. Yes. Me falta una cosa nomás. Ya, lo espero. La mandé a Clara. Pregunta. Si la fecha límite para entregar el trabajo es el jueves 14 de mayo, ¿la pueden enviar antes? Sí. Sí, la pueden enviar Yes. antes. Yep. Tengo que ver eso sí. Pueden enviarla cualquier día de aquí en adelante hasta el 14 de mayo. ¿Ya? ¿Revisemos el documento entonces? Sí. Revisemos el documento entonces. Yes. Profe, Abraham, una razón por la que no se puede enviar por Classroom es por la de que pueden copiar. no, más que nada No tengo esa guía. es Profesor, porque para mí es más seguro que me la manden al correo. usted ya puso esa guía en Classroom. Sí, pues ya la puse en Yo clase. ya la tengo. Si la idea es que la Igual. revisemos juntos para ver si tienen alguna duda. ¿Ya? Entonces, la guía básicamente es lo que aparece acá adelante, esta guía que está ya puesta en Classroom y que tiene como un granjero acá arriba, ¿ya? Es una historia que se llama Los dos hermanos y la tienen que leer, ponerle mucha atención a las palabras que están subrayadas y destacadas y a las que están encerradas también y realizar las siguientes tareas. Primero leer el cuento, como les decía anteriormente, y después completar los siguientes las siguientes tareas. La primera, me tienen que decir o reconocer los siguientes elementos: narrador, personajes principales y secundarios, acontecimientos principales y secundarios, y acá me tienen que decir quién es el narrador, no qué tipo de narrador es el que aparece en la historia, ¿se entiende, no? ¿Y cómo se sabe quién es el narrador? Porque tienen que leer el cuento, obviamente. Leyendo el cuento, ustedes van a poder determinar quién es el narrador, si está dentro o fuera de la historia y quién es. ¿Ya? Siguiente, me tienen que decir quiénes son los personajes que aparecen en la historia y cuáles son principales y cuáles son secundarios. Los tienen que nombrar todos y clasificarlos todos. No son tantos por si acaso. Ya, profe. Y después me tienen que decir los acontecimientos, todas las acciones que ocurren y clasificarlas en las acciones principales y las secundarias. ¿Ya? Ese es el primer ítem. ¿Dudas con este primer ítem? No. ¿No? No. No. Seguimos. Ítem 3. Dice, completa el siguiente cuadro explicando con tus palabras qué ocurre en cada una de las partes de la estructura narrativa. Entonces yo le digo a usted, ¿qué es lo que ocurre en la situación inicial? Y usted me tiene que decir, los personajes principales les pasa tal cosa. Después, ¿cuál es la complicación? La complicación es cuando los personajes tanto, ¿ya? Desarrollo. Luego de la complicación pasa tal cosa y el problema se resuelve de tal manera, ¿ya? ¿Se entiende lo que hay que hacer acá? Sí. Sí. Es como que tienen que hacer un resumen breve de cada una de las partes de la estructura narrativa. Eso es lo que tienen que hacer, ¿ya? Y acá abajo yo les presento la pauta de cómo la voy a evaluar. Ítem 4. Preguntas de comprensión lectora. Usted lee y destaca o subraya o reconoce cuál es la alternativa correcta para cada una de las preguntas que aparecen acá. Ya son preguntas directamente del texto. ¿Sí? ¿Están claros con eso? Sí. Ítem 5. Y acá le preguntan a usted, ¿cuál es el mensaje que nos entrega el autor de este cuento? Entonces usted lo que tiene que hacer es como determinar cuál es la moraleja, si hay que decirlo de alguna manera, que busca representar el cuento, ¿ya? Y usted me tiene que decir cuál es la moraleja o la enseñanza que busca, me la tiene que explicar y luego me tiene que dar su opinión respecto a ella. O sea, es una moraleja que es válida, que sirve o que no sirve, usted no está de acuerdo, etcétera. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí.
Y aquí abajo Sí. está la pauta que ustedes pueden usar para guiarse cómo tienen que responder. Y después, una pregunta de su opinión. ¿Qué opinas de la decisión de los hermanos, de la decisión que los hermanos tomaron respecto a las tierras de la herencia? Argumenta tu opinión. Tú puedes estar a favor o puedes estar en contra. Lo importante es que me entreguen sus argumentos. Yo creo que la decisión que tomaron está mal porque. Yo creo que la decisión que tomaron está bien porque. Ya, eso es lo que tienen que hacer ahí. Qué gran spoiler. Siguiente. ¿De qué otra manera se podría haber resuelto el dilema de los hermanos? Y ahí usted tiene que crear una nueva solución, porque los hermanos tienen un problema y ellos lo solucionan de una manera. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hubiera hecho usted? Y ahí usted tiene que inventar otra solución y explicarla. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, sí. Y finalmente, las palabras que aparecen en la narración, que son estas que están destacadas y subrayadas, aparecen acá abajo. ¿Qué tiene que hacer usted? Buscar el significado en internet y aparte presentarme un sinónimo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Dudas respecto a lo que hay que hacer? Porque eso es todo lo que hay que hacer. Qué No. fácil. Ninguna. ¿Ninguna? Se entiende todo. Ninguna. Ninguna, profe. Perfecto. Yo entendí todo. Entonces, son las 3:12 y esta clase termina a las 3:30. ¿Qué es lo que van a empezar a hacer ahora? La guía. Durante estos 15 minutos van a hacer la guía, van a tratar de avanzar y si tienen alguna duda me tienen que preguntar. Profe, me tengo que ir a almorzar. Si se tiene que retirar, se retira. Yo me voy a quedar acá hasta las 3:30. Bueno, adiós, profesor. Me voy Profe. a retirar. Sofi, Profe, yo no tengo la Sofi. guía. Ah, Abraham. ¿Qué pasó, Abraham? Yo no tengo la guía. Yo no tengo la guía. Tienes que bajarla del Sí, Google sí. Classroom, po. Profe, yo no la puedo hacer ahora porque estoy en el celu. Está en el Google, ya la envió el Google Classroom. Está en el Google Classroom ya. Si hay alguien que no pueda Ya. bajar la Ahora guía del sí, Google imprímela, Classroom, imprímela. me escriben a mi correo y se las mando. El Profe, voy, profe Offerman. porque de tengo, lenguaje. digamos, ya. Bueno, Profe, ya, gracias. Yo después la puedo Por hacer, dos, pero ahora profe. no. los que siguen conectados pudieron bajar la guía. Yo puedo bajar la guía después, profe, pero ahora no. A mí me la imprimieron cuando la mandó. Yo prefiero imprimirla. Por eso, pues, Agustín, como tú consideres que es mejor. Lo que quiero ver es si pueden bajarla para poder Yo la estoy imprimirla. imprimiendo al tiro. ¿Puedo hacer así como por ¿No tuvieron mientras problema un para bajarla borrador de la del guía? Classroom? No. Agustín, perdón. ¿Puedo Super hacer Mario, como entonces. por mientras un como borrador de la guía? Sí, por supuesto. Como les digo, yo voy a estar aquí hasta las 3:30, así que si empiezan a trabajar en la guía y tienen dudas, me preguntan. Aprovechen la instancia para resolver dudas.